Entonces, bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. En nombre de la CCI France Colombia, les damos la bienvenida a nuestro webinar sobre gestión del cumplimiento de precios de transferencia frente a la coyuntura de la pandemia por COVID-19 con nuestro afiliado Eres Legal. Hoy nos acompaña Natalia Rojas García, asociada senior de los precios de transferencia. Si tienen preguntas, pueden irlas escribiendo en la parte de preguntas y respuestas o en el chat para que nuestra speaker las responda al final de la presentación. Y les recordamos a todos que subiremos en los próximos días a nuestra página web la presentación de esta charla junto con la grabación de la sesión y la podrán encontrar en www.france-almediocolombia.com. Adelante, Natalia, y bienvenida. Muchas gracias, Daniela. Muy buenos días. Gracias por ese tiempo, por conectarse y muchas gracias a la Cámara de Comercio Colombo-Francesa por abrir estos espacios que en esta coyuntura yo creo que es muy importante discutirlos por todas las obligaciones y la complejidad que se nos vienen a causa de toda la coyuntura que nos ha traído esta pandemia. Bueno, primero que todo, pues yo quiero iniciar como haciendo un contexto general sobre toda la situación y por qué es importante llegar a revisar cómo vamos a enfrentar, cómo vamos a hacer para cumplir con el tema de precios de transferencia este año. Entonces, como bien todos lo sabemos, el tema de la pandemia empezó, fue el año pasado tuvo unas consecuencias muy importantes sobre todo el aparato productivo, ya que para mitigar los contagios y poder conservar la estructura y tratar de darle tiempo a la estructura sanitaria, se hizo un cierre de actividades productivas, lo cual inevitablemente pues, nos llevó a una recesión económica, a unos niveles de desempleo que no veíamos hace más de 20 años, por ejemplo, en el caso de Colombia específicamente. Y pues esto a su vez a los gobiernos los lleva a una presión fiscal porque deben tener unos recursos adicionales tanto para atender la pandemia como para pues, sostener todo el sistema, todo el aparato estatal, ¿cierto? Entonces todo esto, ¿qué pasa? Todo esto lleva sin duda alguna a una reacción empresarial muy fuerte donde ahí vemos cierres de compañías, empresas en quiebra, en reestructuración, pérdidas de muchos empleos y las empresas multinacionales claramente no son ajenas a todo este fenómeno y allí, sin duda alguna, las transacciones que se realizan entre los grupos, entre matrices y subordinadas, entre casas principales y sucursales, entre oficinas y sus filiales en otros países, sin duda alguna tienen serias afectaciones, tienen muchos cambios. Y como lo hemos visto y como lo sabemos, ¿qué sucede? Para mirar esas transacciones entre vinculados, la normatividad ha establecido un principio, que es el principio de plena competencia. Entonces me dice que para efectos fiscales, las transacciones entre vinculados deben realizarse como si fueran entre independientes, ¿cierto? Este principio se denomina de plena competencia o arm's length. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos toda esa coyuntura de todo el tema económico, el tema fiscal, el cierre de empresas, todo el tema de la afectación de la salud, pues claramente verificar este principio en esas transacciones pues va a tener una serie de complejidades que es importante que revisemos. ¿Y cómo se materializa ese principio o cómo lo vemos, digamos, cómo lo vemos tangible? Para verificar ese principio y para saber que efectivamente sí lo cumplimos, en nuestra norma local y pues en la gran mayoría de países existen unas obligaciones formales, que en nuestro caso son una declaración informativa y un informe local y un informe maestro. Rápidamente les cuento, la declaración informativa es un anexo donde se resumen las operaciones que se hicieron con los vinculados en un respectivo año gravable. Si hubo lugar a hacer informe local, allí se hace como un resumen de los resultados de ese informe local donde se evidencia que yo sí cumplí con ese principio y si no cumplí con ese principio, pues tendría que hacer un ajuste en la declaración de renta que igualmente tengo que informarlo en la declaración informativa de precios. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo sería ese ejercicio. El informe local ya es algo más detallado, es algo mucho más digamos, con mucha más información técnica, donde se aplican ciertas metodologías para poder determinar si sí cumplió o no con ese principio de plena competencia. Y el informe maestro es un informe maestro que representa como la radiografía del grupo multinacional en el que yo
en el que yo trabajo, al que pertenezco. Entonces ahí están dónde estoy ubicado, cuáles son las funciones que ejercen cada una de mis fábricas en ciertas jurisdicciones, qué acuerdos tengo, cómo me financio. ¿Listo? Entonces, teniendo ya claro eso y ese contexto, vamos a entrar a mirar cuáles son las principales problemáticas que vamos a tener para este 2020, para documentar el año grabable 2020. Entonces, ¿qué sucede? Sin duda alguna, la disponibilidad de información es un tema que nos está limitando muchísimo desde ahora. ¿Por qué? Para poder realizar el análisis de precios, poder hacer el informe local, poder verificar el principio de plena competencia, yo tengo que hacer unos análisis de comparabilidad, buscar cómo se comportan partes independientes en operaciones que realizan, como las que yo realizo, ¿cierto? ¿Y eso cómo se hace? Se hace con búsquedas, se hace con información pública de compañías independientes, de otras compañías que no pertenezcan a grupos multinacionales, de contratos independientes, y eso está disponible en las bases de información. Pero ¿qué sucede? Que por todos los cierres, por todas las coyunturas, por las cuarentenas, todo lo que se ha hecho, esta información está rezagada. Y si ahorita vamos a revisar en nuestras bases de datos, que son unos, digamos, unos proveedores específicos que se encargan de recoger contratos, información de estados financieros, pues en este momento no vamos a encontrar información a cierre de 2020 que me pueda decir efectivamente cómo, cuáles fueron los resultados de esas empresas independientes. Y bueno, ustedes me dirán, no, pero pues igual en precios de transferencia en Colombia se vence en septiembre, entonces pues no tendríamos problema. Me dice, bueno, puede que formalmente eso sea correcto, pero como precios de transferencia tiene incidencia en renta y yo ya debería poder para la renta tener idea de mis resultados de precios, en abril yo tal vez no tenga toda la información necesaria para poder hacer ese análisis. Por eso la OCDE, que es como el organismo rector que nos ha brindado las orientaciones principales para el tema de precios de transferencia, el 18 de diciembre del año pasado sacó como unas guías, por decirlo así, auxiliares y específicas para el tema de cómo afrontar estas dificultades. Entonces, ellos sugieren, mire, dado que vamos a tener esos rezagos de información, porque pues si bien nosotros tenemos vencimientos de precios en septiembre, México vence el 31 de marzo, El Salvador, la mayoría de los países en Centroamérica vencen en abril, en Perú, si no estoy mal, es en junio. Entonces, en Ecuador también creo que es el 30 de junio. Entonces, ellos van a tener, digamos, no van a tener tanto tiempo como nosotros. Entonces, ¿qué sucede? La OCDE dice en estas guías, para ese tema de la información, revise criterios comerciales. De pronto hay algunas publicaciones donde se ofrezcan precios comerciales, donde hayan otros contratos que de pronto no sean contemporáneos, pero le puedan servir para analizar su operación. También es importante que pueda aplicar varios métodos en precios de transferencia para evaluar si una operación cumple con el principio de plena competencia. Se pueden aplicar varios métodos, unos aplicando el precio como tal de la operación, otros aplican el margen bruto, analizan el margen bruto de esa operación, otros analizan el margen operativo de esa operación. Entonces, si yo puedo lograr, digamos, bueno, no tengo la información contemporánea, pero cuando yo aplico un análisis a margen bruto y a margen operativo, hay cierta, digamos, hay cierta armonía, pues ahí yo puedo fundamentar mi análisis y puedo mostrar que estoy a precios de mercado pese a esa coyuntura. ¿Listo? También la información plurianual, entonces me pueden decir, bueno, está bien, entonces revisemos el promedio de los últimos 3 años, cómo fueron los resultados míos frente a los resultados pues preliminares que encuentro yo de 2020 o de 2019. Y cómo la va a tener yo organizada. Ahora bien, es importante que las compañías tengan de pronto proyecciones y presupuestos. Quizás en enero de 2020 la expectativa de crecimiento, la expectativa de ventas, de expansión era una, pero llegó marzo, los cierres, el brote, las cuarentenas, todos los decretos de emergencia económica y claramente eso truncó todos los proyectos que seguramente tenían muchas empresas. Entonces, pues yo puedo hacer una... Bueno, tuvimos un pequeño problema aquí de conexión con Natalia.
Hola Natalia, te nos fuiste. Tienes el micrófono cerrado, ya un segundito, estas cosas pasan. Listo, ya vemos Listo. tu pantalla, perfecto. Adelante. Perdón, listo. Aquí estaba verificando, te estoy alistando el plan B por si vuelve a pasar. Listo, Listo. perfecto. Ok. Entonces, ¿cómo le haces? Ok, listo. Espero no me hayan perdido mucho. Bueno, entonces estábamos hablando de las proyecciones y los presupuestos. Entonces, la idea de todo de todo, digamos, de tener esta precaución, esta previsión en este momento es decir, oiga, es momento de revisar, es momento de analizar si usted puede, con sus proyecciones y sus presupuestos, analizar si efectivamente las expectativas que tenía en ese 2020, cómo se afectaron por la coyuntura de las cuarentenas y de la pandemia. ¿Listo? ¿Qué otro problema sucede y que seguramente muchos de los grupos multinacionales vivieron estas situaciones? Es que con muchos países hicieron cierres, no al mismo tiempo, algunos sectores más que otros, y eso pues claramente lo vimos, por ejemplo, nomás en la ciudad, ¿cierto? Entonces eso sin duda alguna altera las cadenas de suministro. Entonces, claro, básicamente tus tiempos de entrega no van a ser iguales, puede que se te hayan dañado cosas en un embarque, que no te haya llegado, que no hayas podido cumplir, que se te haya quedado un stock que no pudiste vender, muchas cosas dependiendo de cada negocio en particular. Entonces, ¿eso a qué debe llevar a los grupos multinacionales? Evaluar el modelo de negocio, seguramente tendrá que cambiar funciones y tal vez una empresa que era manufacturera ya no puede ser, sino que le tocó dejar de producir y ser simplemente un distribuidor. En fin, pudieron pasar muchas cosas. El tema es identificar y saber qué riesgos, cómo fueron esos cambios. Y sin duda alguna eso lleva a revisar las políticas de precios de transferencia, porque no es lo mismo remunerar una función de producción o manufactura que remunerar una función de producción, ¿cierto? Si mi casa matriz me dijo, mire, ya no puedo seguir pagándole, no le puedo seguir remunerando esta actividad porque ya usted no me está vendiendo lo mismo o no puede vender ese producto o la planta no puede funcionar por esto y esto, entonces dedíquese a eso o cierre la compañía. Entonces, eso también es muy importante que que se revise, y este tema seguramente va a ser es necesario que esté reflejado tanto en el informe local como en el informe maestro y que haya coherencia entre esas dos obligaciones. Aquí hay otro tema muy importante que señala la OCDE en este manual, en estas guías para afrontar la pandemia del COVID en precios de transferencia, y son las entidades de riesgo limitado. ¿Qué son esas entidades? Son unas compañías que pueden estar establecidas simplemente para ser un distribuidor, digamos, muy limitado, que simplemente tiene el inventario, lo distribuye a un cliente que ya está, digamos, lo pactó la casa matriz del exterior. Entonces aquí él no asume mayor riesgo, sino que simplemente se dedica a ser un representante y ya. Entonces, generalmente se asume que estas compañías siempre deben dar rentabilidad, pero en un año como en el 2020, sí es posible que una compañía de estas haya dado rentabilidad, tal vez no, ¿cierto? Entonces dice, bueno, la guía de la OCDE, ¿es posible que haya dado pérdidas? Seguramente sí, pero ojo, esa pérdida tiene que estar asociada a unas funciones que de pronto ya no pudo hacer, a unas ventas que ya no se dieron, explicadas por la coyuntura, a unos riesgos que efectivamente, sí, el cliente puede decir, mire, no le puedo recibir, no le puedo pagar. Eso ya no depende, ya se sale de las manos un poco de esta compañía, ¿verdad? Entonces, la idea es como acotar la pérdida y decir, mire, esta entidad perdió, pero perdió fue porque no pudo vender esto, no pudo entregar esto, no perdió porque, digamos, tenía un préstamo impagable con la casa matriz con un interés muy alto. Eso ya es diferente, ¿cierto? Entonces, hay que acotar muy bien las funciones, los riesgos que hicieron estas entidades, cómo los afectó. Y efectivamente sí se puede tolerar una pérdida, pero no puede ser una pérdida por N años. Efectivamente, es posible que esta pandemia tenga unos efectos muy de largo plazo, pero pues tampoco puede durar
10 años una entidad dando pérdida porque pues en ningún negocio la lógica es esa, ¿verdad? Entonces es bien importante, dependiendo de la característica del negocio que se tenga, revisar cuáles son las funciones, los riesgos, cómo lo afectó la coyuntura y más o menos cuánto es el, pues digamos, como el efecto que se puede tener. Hay otro tema muy importante que tratan estas guías y que pues de pronto acá no lo hemos visto tan fuerte, pero son las ayudas estatales. Y esas ayudas estatales en algún momento pueden tener incidencia en mis precios de transferencia. Entonces puede haber un subsidio, un alivio tributario, un tema salarial, un incentivo al comercio que de pronto pueda hacer mella en las operaciones que yo tengo con mis vinculados. Entonces hay que entrar a mirar. ¿Por qué? Tengo que entrar a mirar y decir, bueno, efectivamente esa ayuda me ayudó a tener ventajas comerciales. Yo puedo, digamos, asociar algún ingreso o costo a esas ayudas, decir, efectivamente, con esa ayuda yo pude disminuir, hacer una eficiencia en mi planta, yo pude mejorar mis ingresos y esos a su vez están relacionados con una operación con vinculado, porque pues si no, digamos, ahí no tendría interferencia, no tendría alguna influencia importante en el análisis. ¿Será que esas ayudas interfieren en la determinación de los precios de bienes y servicios con mis vinculados y con los independientes? ¿Será que yo por recibir esa ayuda modifique el precio? Aquí es importante como comentar un caso que vi en Francia de una ayuda, no de la pandemia de COVID, porque claramente no es el caso, pero hace unos años el gobierno francés había subvencionado unas ayudas en temas de nómina, unos cargos en personal. Y esta empresa estaba recobrando a otra compañía, le estaba recobrando un gasto, un servicio donde intervenían personas, pero pues a su vez la filial que le estaba reconociendo este pago dijo, no, pero un minuto, esto sí tiene razón de ser, que me lo cobre así. Entonces, el otro país le dijo, no, mire, está bien que cobre los servicios, pero descuente esa parte de las ayudas, haga un ajuste allí porque pues finalmente eso, ahí no, usted no incurrió en ese gasto, esa parte se la subvencionó el gobierno, entonces ¿por qué se la va a trasladar a un vinculado? Entonces, tal vez, digamos, es un caso pues muy particular, muy interesante, pero vale la pena revisarlo si aquí en Colombia de pronto alguna ayuda nos interfiere en las operaciones con vinculados. ¿Listo? Y también otro tema que es importante y que a mí me parece un poco pues delicado o complicado es verificar si en los comparables, en esas compañías o contratos que yo voy a comparar para mis operaciones, en esas operaciones independientes, ¿cómo verifico que también tuvieron ayudas? En especial en Colombia. Entonces aquí la guía dice, trate de ubicar operaciones comparables, empresas comparables que sean del mismo territorio, pues para poder de alguna forma decir, bueno, si en mi sector ayudaron de esta forma, seguramente a esa compañía también le pudo haber ayudado, pero eso no es tan fácil de conseguir en la información financiera local. Entonces ahí viene un reto bien interesante para poder identificar buenos comparables y saber cuál es el impacto de esas ayudas estatales si las hubo. Otro tema importante que la OCDE nos señala en esta guía son los acuerdos anticipados de precios de transferencia. Y aquí pues vale la pena recordar que estos acuerdos en Colombia infortunadamente son muy escasos, pero son una especie de pacto que yo hago con la administración tributaria para mantener unos precios y unos márgenes con mi vinculado durante cierto periodo de tiempo, ¿listo? Eso, obviamente, este es un proceso complejo de negociación, yo tengo que, digamos, ser muy detallista y también muy cuidadoso y explicar una serie de supuestos para yo poder decir, voy a comprometerme con esto bajo estos supuestos, pero pues hay unas jurisdicciones en las que esta figura es muy común y es bastante utilizada y puede tener bastantes ventajas en ciertos sectores y en ciertas coyunturas económicas. Entonces, ¿qué pasa con estos acuerdos? La guía dice, mire, cuando hay compañías que de pronto tienen esos acuerdos vigentes con esta coyuntura tan compleja, va a decir, mire, de pronto yo no le puedo cumplir al Estado con lo que me comprometí. Claro, nadie sabía hace 2 años que nos iba a llegar este problema. Pero entonces la guía le dice, mire, tiene 3 opciones. Revise su acuerdo. Entonces ahí yo puedo sentarme con la administración y decir, mire, efectivamente, yo
no pude cumplir por esto y esto y esto porque se modificaron unos supuestos fundamentales en los que yo tenía presupuestado unas ventas así, un crecimiento así, pensábamos que nuestro sector iba a evolucionar de esa forma, pero entonces seguramente se puede llegar a un acuerdo con la administración tributaria donde se module la aplicación y decir, bueno, está bien, puede que ya no lleguemos a este indicador, pero disminuimos algunas cosas, flexibilizamos otros supuestos. También puede ser que lo cancelemos y decir, mire, señora administración tributaria, dejemos aquí este acuerdo porque ya definitivamente, así yo revise mis supuestos, yo veo muy difícil levantarme, entonces dejémoslo hasta ahí y terminan los efectos del acuerdo en la fecha en que usted y yo deseamos. O revocarlo, que es como hacer de cuenta que nunca hubo un acuerdo o este pacto con la administración y que no hayan efectos punitivos, por decirlo así, para el contribuyente. Entonces, es muy importante. Entonces, como les digo, infortunadamente esta figura no es tan frecuente ni es digamos, tan frecuente en Colombia, pero existe la posibilidad de analizarlo y según ciertas industrias yo creo que en algún momento sí vale la pena revisar. ¿Listo? Bueno, entonces ya hemos mirado un poco el contexto, ya hemos mirado un poco las obligaciones, las complejidades y digamos, como esos problemas que vamos a tener en este año. Ahora vamos a entrar un poco ya, digamos, a desmenuzar un poco más y mirar un poco en detalle ya con más en la realidad en qué nos afecta a nosotros. Entonces, pues, ¿qué pasa con precios de transferencia? Y por eso es importante ir mirando ese tema desde ahorita. Nosotros vemos en precios de transferencia muchas veces que es una obligación que se presenta en julio y ya se presenta una declaración y un informe, ya, se acabó, listo. Pero vale la pena traer a colación que este sistema, este régimen de precios, tiene un objetivo muy importante y es que definitivamente la renta de aquellas empresas que son, digamos, que trabajan o que tienen operaciones con vinculados, esa renta efectivamente sí se haya determinado de una manera correcta, ¿cierto? Y pues la renta que tiene, ingresos, costos y deducciones, que muchas veces pueden estar, en algunos casos, no siempre, pueden estar viciadas por transacciones con vinculados con sucursales, casa matriz, con alguna filial de otro país, pueden estar viciadas con unos precios que no serían los de mercado, ¿cierto? Y pues es normal, yo siempre hago este ejemplo porque me gusta, me parece que es muy claro y es, por ejemplo, yo tengo un carro y lo quiero vender. Entonces, es un carro, digamos que es una Duster, por decir algo. Y en la revista Motor dice que vale 50 millones. Estoy especulando, puede que sea más o menos, pero para mi ejemplo, la camioneta Duster vale 50 millones. ¿Listo? Entonces, pongo el aviso en el periódico. Bueno, pongo un aviso, la voy a vender. Me llama una persona que me dice, ¿cuánto la vende? Yo digo, 30 millones, está, listo. Ok. A los 10 minutos me llama mi hermano y me dice, oye, ¿estás vendiendo la camioneta? Y yo, sí. Oye, te la compro. No sé. Yo, bueno, listo. Pero déjamela en 25. Yo, no, pero vale 30. En la revista Motor dice que vale 30. Y dice, no, pero en 25 yo te la dejo, queda en buenas manos, no sé qué, eres mi hermana. Bueno, listo, hagámoslo. Listo. Así pasa con los vinculados, así pasa con los grupos multinacionales. Entonces, si pasa así con la familia, que yo creo que pues, todos en algún momento nos ha pasado, pues mucho más entre vinculados. El problema es que fiscalmente eso tiene unas implicaciones pues mucho más grandes que una venta de un carro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, lo que busca el régimen de precio de transferencia es que si usted, digamos en el ejemplo de mi carro, si yo vendí esa camioneta por debajo del precio de mercado, que no eran los 30, sino los 25, me puede decir la administración tributaria, oiga, ajuste su declaración de renta porque no eran 25 millones su ingreso grabado, eran 30, ¿vale? Entonces, ahí va un ajuste en la declaración de renta. Y si fuera una operación de egreso, entonces, por ejemplo, en vinculados en las operaciones multinacionales en Colombia es muy común las comercializadoras que compran inventario para vender. Entonces, la DIAN me puede decir, oiga, usted compró ese inventario muy caro para distribuirlo en este mercado, entonces disminúyase unos costos deducibles. Y eso pues tiene unas consecuencias pues bien importantes.
¿Cuál es el problema? La temporalidad de ese asunto, porque las rentas se nos vencen abril. Y en este caso, en este año, los precios se vencen en septiembre. Si nos esperamos a hacer el análisis en septiembre, ¿qué puede pasar? Pues imagínense si nos damos cuenta tarde de ese ajuste. Qué mejor que ir mirándolo desde ahorita, ¿no es cierto? Bueno, entonces, como ya está clara la relación tan importante con el impuesto sobre la renta, también es necesario considerar la información exógena, que todo lo que esté, digamos, todas las operaciones de precios, sean préstamos, ingresos, costos, especialmente los costos y las deducciones, estén debidamente informadas allí con sus otras, pues digamos, con las otras características y lo que, digamos, tributariamente se requiere. El formato de conciliación fiscal también tiene un renglón específico, unos renglones que nos refieren al tema de vinculados, entonces también tiene que guardar consistencia. Y lo que nos falta es el formato 1125 de precios de transferencia. Entonces, es muy importante poder conservar la coherencia entre esas tres fuentes de información para poder de alguna forma asegurar la deducibilidad de la operación en renta, en este caso. Y pues también con los ingresos para que cumplan como todos los requisitos en el tratamiento fiscal y en el tratamiento en renta. ¿Y por qué traemos a colación esta llamada de atención? En el año 2020 la DIAN llegó, y no sé, de pronto alguno de ustedes sí lo recibió, la DIAN hizo como una especie de cruce de información frente al 1125 y a los formatos de información exógena, especialmente en el 1001, verificando el tema de retenciones y conceptos. Entonces, de pronto, en precios yo dije una cosa y resulta que en medio se me fue otra, y la retención había otra cosa. Entonces, pues, claro, pues, entre y corrija. De pronto en precios no tenía que hacerle nada más, solo informarla, pero ahí ya hay una ventana importante donde podemos entrar en una discusión con la DIAN. Entonces, continuando con esto, y por qué, digamos, insistimos tanto en el tema, es que en este momento que empezamos, ya estamos cerrando estados financieros, ya estamos preparando seguramente provisiones de renta, vale la pena tomar las partidas importantes de las partidas, pues las partidas grandes de la declaración de renta y revisar cada concepto y su relación con precios de transferencia. Entonces, por ejemplo, y en el patrimonio, si yo tengo inversiones, cómo las estoy valorando, si fueron con vinculados, cómo se valoraron, cuál es el precio de mercado, seguramente cuál fue la metodología que se utilizó, si yo tengo inventarios, cómo me juegan esos inventarios, de pronto es materia prima, es producto terminado, los puedo asignar a un vinculado, una línea de producción. En fin, cada negocio tendrá su particularidad. Si tengo intangibles, los intangibles son muy importantes y a veces puede que durante ese año hayamos hecho alguna transferencia, alguna cesión de intangibles, eso cómo se valoró. Todo eso que estamos, digamos, acá, digamos, de forma muy resumida, tiene que estar muy detallado en el informe local. ¿Listo? Activos fijos, propiedades, planta y equipo. Es usual que las compañías vinculadas se vendan activos entre ellas, entonces, ¿cómo se valoran? ¿Hay un avalúo de eso? ¿O es un activo usado, es un activo nuevo? ¿Cómo lo vamos a vender? Porque tiene que conservar el principio de mercado, de una referencia comercial válida. Hay otros activos, de pronto algún bien específico, bueno, ya digamos que eso depende de cada uno. Y en el pasivo, eso es muy importante, porque con los vinculados a veces uno encuentra que puede estar con deudas muy grandes, con unos intereses supremamente grandes. Entonces la norma me dice, ojo, porque es que usted tiene que revisar si esos préstamos que tiene con los vinculados sí corresponden a la lógica comercial. Porque cuando una persona normal o una compañía va al sistema financiero y pide unos recursos para su operación, pues le hacen una evaluación de ciertos criterios, ¿verdad? Si no, pues no hay préstamo. Entonces, también eso debe cursar para nuestras operaciones con vinculados en los temas de préstamo. Ya yendo al tema de la determinación de la renta, cuando se pueden revisar los ingresos, ¿cuáles son los ingresos? Si tengo ingresos con vinculados, ¿será que sí me están remunerando como es? Si cumplen el principio de plena competencia. Si tengo préstamos otorgados, si estoy aplicando el interés que es, porque infortunadamente en la práctica yo me he encontrado mucho con préstamos a tasa cero, que si no, pero es que ella está mal, yo le estoy ayudando, sí, pero
cóbrele un interés, porque pues finalmente si esta compañía suya en el otro país fuera a pedir algo en el extranjero, si le iban a dar el préstamo sin interés, muy seguramente no, ¿verdad? Entonces pues hay que revisar todos esos temas. También hay otros ingresos, a veces las compañías se hacen de pronto pago de comisiones, honorarios, algunos servicios, entonces según la naturaleza hay que entrar a mirar cómo están documentados y cómo se reciben esos, cómo se prestan esos servicios, los descuentos, por qué se hacen esos descuentos, cuál es el criterio, y pues también a veces hay ventas de activos que no generan, que de pronto son de algunos temas que no generan ganancia ocasional, pero eso ya es un tema más específico, de pronto no, de pronto ahí sí ya requiere más detalle con los tributaristas. Y la parte más, digamos, más delicada de este tema son los costos y deducciones, porque es que aquí muchas veces uno se encuentra con muchas operaciones que no cumplen muchos requisitos para la deducibilidad. Entonces, ¿cuál retención aplicó? Entonces, no, yo tenía una asistencia técnica, pero no le hice retención o me confundí porque es que el tratado, porque es que no le registré en precios, dije que era servicio técnico, pero resulta que, ¿ven? Entonces, todo eso es muy importante que en este momento lo miremos. Entonces, si ustedes ahorita juiciosamente tenemos la renta, los medios, el formato de conciliación fiscal, todo cuadradito y lo revisamos contra el 1125 y en septiembre lo presentamos, no vamos a tener inconveniente. Y si también tenemos la valoración en este momento, decir, no, mira, ese servicio de asistencia técnica de pronto no lo puedo, de esa asistencia técnica no me la puedo tomar porque no tengo el contrato registrado. Listo, pues ni modo, no sé, se perdió ese gasto, infortunadamente no se puede deducir, entonces en precios lo vamos a informar como algo no deducible y para el tema, ¿listo? Pero vamos, estamos siendo consistentes, pero si yo lo reporto como deducible allá, y, en fin, ¿listo? Hay una cosa muy importante que es el test de beneficio de los gastos administrativos, porque esa es una figura en la que uno encuentra muchas veces servicios y sobrecostos por servicios que uno dice, bueno, pero ese servicio sí lo necesitaba la compañía. A veces yo me pongo un poco en la posición de la DEAN o de la administración tributaria como para ser muy, digamos, muy conservadora y poder, digamos, aterrizar y ser muy, muy precisa en esto y dejar minimizar los riesgos. Entonces, por eso uno dice, bueno, ¿y ese test de beneficio qué es? Pregúntese pregunte y demuestre que ese servicio que usted está prestando era necesario, claro, lo necesitaba para poder posicionar mi marca en el mercado porque yo estoy entrando y es un producto muy nuevo que nadie conoce. En verdad tuvo un beneficio tener ese servicio, sí, claro, porque con ese servicio yo pude mejorar mi imagen, pude mejorar mi estrategia de venta y mire que mis ventas crecieron de un año a año o dejé de gastar menos, porque también puede ser un tema de eficiencias. Ese servicio lo habría podido conseguir de independientes, sí, yo habría podido conseguir un asesor, alguien en mercadología, en esos temas, pero pues lo hice con mis vinculados porque ellos conocen mejor la marca, etcétera, ¿sí? Ah, bueno, lo remuneró como si hubiera sido el independiente, sí, miren, el gasto está así, el margen que se aplicó fue este, entonces se aplican las metodologías de precios de transferencia para efectivamente verificar que sí cumple el principio de mercado y que sí es algo que me beneficia como tal a mí como empresario. ¿Listo? Gastos financieros. Entonces ahí ya viene como la contraparte de decir, bueno, yo estoy endeudada con mi vinculado. ¿Será que era mejor ir al mercado financiero y pedir un préstamo que sea con mi vinculado? Entonces también tengo que demostrar, no, mire, la tasa que me están aplicando mis vinculados efectivamente sí es acorde al mercado, o sea, no me están regalando y yo le estoy cumpliendo en la medida de lo posible. ¿Qué es que este año no se pudo? Bueno, hicimos una renegociación, aplicamos unos alivios, porque eso fue lo que hicieron en el mercado financiero. Seguramente a muchos de nosotros nos llegó un correo diciendo, usted puede aplicar estos alivios financieros o algunos meses dejaron de cobrarnos algunas cuotas en unos créditos, entonces eso también nos sirve de referencia para nosotros en este tipo de operaciones. ¿Listo? Hay en el concepto otros que yo le tengo miedo porque uno se encuentra de todo, entonces también es muy importante decir, bueno, y ese otros que, ¿cómo está en medios? Eso que de pronto son montos pequeñitos y de pronto en precios yo no tenga que analizarlo, pero cuando ya dan el acumulado en los temas fiscales, en medios magnéticos, eso puede ser fuente de una investigación o de una controversia. ¿Listo? Entonces, bueno, como les decía al principio de esta sección,
la relación de precios de transferencia y el impuesto de renta es muy importante y me puede llevar a un ajuste. Entonces vamos a verlo y vamos un poco en números. Si es que una compañía en Colombia quiere, pues de su vinculado, un inventario para distribuir, compra 2.800 millones de pesos, que es una cantidad importante, y pues esto, por eso tiene que hacer un estudio de precios, tiene que presentar su declaración, también tiene que hacer su renta y todo eso. Entonces, resulta que por esa actividad de comercialización a la compañía pues no le fue tan bien. Entonces tuvo un margen operativo, entonces hacemos un pequeño estado de resultados, donde solamente tuvo un margen del 2%. Y dice, bueno, vamos a ver qué encontramos. Entonces, como yo les decía al principio de la charla, para poder hacer estos análisis se necesita revisar comparables, empresas comparables, y en este caso lo que se hizo fue conseguir otras empresas comercializadoras, también distribuidoras que fueran independientes, que tuvieran información actualizada, y se les calcula el margen operativo sobre ventas a esas compañías. Entonces, ahí tenemos digamos, una muestra de 6 comparables. No me voy a entrar en detalle cómo se saca, porque eso daría para un seminario de mediodía por lo menos. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que entrar a revisar si mi margen de rentabilidad está dentro de esas referencias, dentro de esos comparables que yo conseguí, que son independientes, que tienen información, que ya verifique que son empresas reales, que se dedican a actividades similares a lo que yo hago. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué hago? Claramente el 2% dice, bueno, lo comparo con uno o dos comparables, ¿cómo lo debo hacer? La norma me dice, no, hay un rango de comparabilidad. Y entonces yo puedo mirar entre el mínimo y el máximo, que en este caso en el mínimo es 2.20 y el máximo es 6.94, o entre el primer cuartil y el tercer cuartil. El primer cuartil es 4.09, el tercer cuartil es 5.98. ¿Listo? Entonces ahí ya cuando dice, bueno, resulta que yo cuando miro este rango y yo tengo un 2%, ni en el rango intercuartil, que es entre el 409 y 598, ni en el rango total, que es el 220 y el 694. Entonces ahí, ¿qué significa eso? Entonces ahí la administración tributaria me dice, usted no está a precios de mercado. Usted ahí, infortunadamente, compró un inventario muy costoso. O puede ser que la operación no le dio, en fin, muchas cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La norma es muy clara en ese sentido y dice, usted tiene que ajustar su rentabilidad como si fuera a la rentabilidad de mercado, que para nuestra legislación y muchas legislaciones es la mediana de ese rango. Entonces usted me dice, no, pero yo podría estar en 3 y estoy bien, podría estar en 4 o 5 y estoy bien. No, tengo que hacer el ajuste de la mediana, la norma así explícitamente lo señala. Entonces, yo debo ajustar mis costos porque fue una compra de inventario, tengo que disminuirme los costos en 113. Entonces, claro, eso pues que en estos números pequeñitos, así como el ejercicio, pues no suena como tan catastrófico, pero cuando ya uno mira la declaración de renta y cuando ya lo miras con otras cosas y en las operaciones reales, pues esto sí puede ser muy gravoso, ¿cierto? Entonces, insisto, cuando tú te das cuenta de esto en ahorita, por ejemplo, tú dices, ¿qué hacemos? No, tenemos que revisar, la renta infortunadamente se nos va a ir con esto porque pasó esto, o no hay explicaciones, o no, efectivamente hay un sobrecosto por esto, de pronto el ajuste no procede, ya lo vamos a mirar porque ahorita más adelante hay maneras de matizar estos ajustes, pero supongamos una situación en la que no se puede explicar esto, entonces me toca. ¿Qué pasa? Cuando yo me doy cuenta de esto ahorita, pues bueno, tengo todavía algo por hacer y miramos en la renta y vemos algún tema de revisión. Si yo me doy cuenta en septiembre, en agosto, cuando esté terminando el estudio de precios, devuélvase ahora la renta, corrija mayor impuesto a cargo, intereses de mora o ajustar su pérdida, bueno, dependiendo del resultado de cada compañía en su renta, pero entonces ahí ya hay un problema y pues no, pues la idea es aprovechar como estos mesecitos para poder hacer esa planeación. ¿Listo? Ojo, entonces, para complementar, la renta se apoya mucho en el formato 1001, información exógena, ¿verdad? Y nosotros tenemos el formato 1125, donde efectivamente se resumen
las operaciones. Entonces, ¿qué puede pasar? Que en el formato I-01 haya un concepto, haya un monto, y en la declaración de precios haya otro, ¿cierto? Por esas casillitas las puse en diferente color. Entonces, es bien importante que tengamos consistencia en estas dos obligaciones porque nos pueden sancionar. Un poco, digamos que también es importante llamar la atención sobre el tema sancionatorio en precios de transferencia. Hay temas formales y hay temas sustanciales. El sustancial, ¿cuál es el sustancial por excelencia? El ajuste que les acabo de mostrar. Y también pueden haber sanción por inexactitud cuando yo tengo temas de datos incorrectos en la declaración de renta derivados del tema de precios de transferencia. Y hay temas formales de inconsistencias, omisión, que la declaración de precios no coincida con el estudio, que el estudio no coincida con soportes contables, etcétera. Entonces, por eso es muy importante para que lo tengamos muy presente, ir previniendo todas estas posibles contingencias en nuestros estudios, en nuestra declaración de renta. Entonces, ya para ir cerrando, entonces, digamos, ¿cuál debería ser como el camino, como ese proceso de revisión? Debo revisar que mis operaciones sí sean reales, que sí cumplan con los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario, que básicamente pues los tributaristas son más expertos que yo en eso, pero este tema es muy importante porque de nada me sirve que yo haga un muy lindo estudio de precios si esto no tiene sustento. Entonces es bien importante desde el principio revisar, oiga, esta operación si tiene el soporte, si tiene la sustancia, si tiene todo en regla para yo poderla deducir. Listo. ¿Cumple con el principio de plena competencia? Listo, perfecto. ¿Tiene la documentación por soporte? Sí, tiene el contrato, tiene un estudio a cargo que ratifica que sí me prestaron esa asistencia, tengo las constancias de la gente que viajó, etcétera. Tengo todo construido muy bien, perfecto. Listo. Tengo el soporte que me ayudó a mí esa asistencia técnica, que tengo mejores ingresos, tengo eficiencias en mis procesos. Las retenciones, sí, efectivamente yo le apliqué la retención que le correspondía, entonces ya otro chulito. Presenté mis obligaciones, sí, efectivamente en la renta quedó bien, quedó el costo deducible como era, presentando tiempo, la información exógena informado como es debido, también en la conciliación fiscal, perdón, y finalmente sí puedo llegar tranquila a septiembre a presentar precios de transferencia. Listo, entonces ya por este tema fiscal, ya nos vamos a meter un poquito más en la filigrana de precios, diciéndoles un poco cuáles son las implicaciones en el análisis de comparabilidad. Al principio de la charla, yo les comentaba que todo esto se basa en comparar mis operaciones que son vinculadas con otras que son independientes. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, en este año es vital que los informes locales sean muy robustos y le den mucho énfasis a cómo fue el panorama global, qué fue lo que pasó en el mundo, porque pues siendo miembro de un grupo multinacional con esta coyuntura, pues claramente lo que le pasó a mi casa matriz en China seguramente a mí también me pudo haber afectado los cierres allá. Entonces, todo eso hay que contar. ¿Listo? ¿Cuál fue la coyuntura local? Porque pues nosotros seguramente no tuvimos los mismos cierres que en el mismo momento que Francia, que España, etcétera. Pero sí, tuvimos una serie de normas bastante grandes que de pronto ahí también vale la pena mirar. Entonces yo sí debería mirar, no, mira, es que yo pertenezco a tal sector y según tal decreto de la emergencia económica, yo tuve que parar con tantas semanas por esto y esto y esto. O no, mira, es que yo soy de tal sector y sí pude seguir operando porque mi sector es vital para salud, medicinas, etcétera, ¿cierto? Todo eso hay que llevarlo. ¿Cómo evolucionó el propio sector? Entonces, este tema también puede ser un poco complicado porque no hay tanta información pública, pero las compañías, digamos que en su interior sí pueden de pronto tener información sobre, bueno, de pronto en este sector les pasó eso, porque yo tengo conocimiento de que en mi competencia tuve que hacer esto, tuvimos que hacer esto, en el gremio nos tuvimos que reunir para poder mediar, para que nos ayudaran con estas medidas, o el gobierno nos ayudó con esto. Todo eso hay que decirlo en el informe local de precios de transferencia. También es importante ver qué pasó a mi alrededor, cómo le fue a mis clientes y proveedores, porque dijo, no, de pronto yo pues salí bien librado, pero mi cliente no,
porque es que mis principales clientes son una cadena de restaurantes que tuvo que cerrar durante 3 meses, entonces pues yo me quedé sin quién venderle. Entonces, otros clientes de pronto no, efectivamente mis proveedores no pudieron llegar a tiempo porque les pasó esto, porque se dedican a eso. Eso es muy importante. Infortunadamente a veces uno se encuentra muchos informes locales que no le dan tanta trascendencia y relevancia al análisis industrial, pero este año es importantísimo ser muy detallistas en esto, porque el informe local de precios es mi primer y más, ¿cómo decirlo? Es mi primer y más fuerte argumento de defensa de mis operaciones vinculadas. Entonces, si yo no digo esto en este momento y después llega a haber un cuestionamiento, pues la me puede decir, bueno, pero en ese momento, ¿por qué no me explicó esos temas? Entonces, es bien importante ir teniendo esa información presente. Y también ir alistando la documentación financiera de soporte. Lo combinábamos al principio de proyecciones, presupuestos, estudios de mercado. De pronto, yo soy un sector en el que hicieron unas encuestas de comportamiento. En el Banco de la República sacaron unas encuestas de expectativas industriales muy buenas que también podrían ser allegadas allí. Entonces, es bien importante todo esto. Listo. Entonces, ¿cómo voy a abordar yo mi informe, además de todo ese tema, digamos, general que les acabo de decir? Yo tengo que también centrarme en mi grupo multinacional y cómo es la cadena de valor, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, no, mira, yo soy un grupo que me dedico a producir este tipo de electrodomésticos, decirlo así, entonces los insumos vienen de tal lado, en este país se hace esto, yo hago esto, aquí ensamblamos, aquí le ponemos la marca, el etiquetado, ta. Pero resulta que por la pandemia este producto, este insumo se encareció, no pudo llegar, entonces, no pude cumplir con estos pedidos, me incumplieron los proveedores, etcétera. Todo eso, ¿cómo fue? Y claro, todos esos impactos, sin duda alguna, tienen un efecto muy importante, seguramente la mayoría de los casos en gastos, ¿cierto? Que son gastos no recurrentes, porque no todos los años hemos estado sometidos pues a esta coyuntura tan difícil que nos ha tocado. Entonces, ahí me toca, el deber ser es identificar cuál son los gastos no recurrentes. Entonces, de pronto, mire, es que me tocó pagar un sobrebodegaje por una cosa que se me quedó ahí, esto queda por tanto tiempo. Es que, como dejé de vender tanto, entonces, pues mis ingresos se redujeron de una manera terrible. Perdí unos inventarios que eran alimentos perecederos por esto y esto y esto, por una serie de medidas que incluyeron, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hay que tenerlo identificado y cuantificado. ¿Y cuáles son los riesgos asociados a dichos gastos? Entonces, no, mira, tengo un riesgo de inventario porque pues se me dañó esto que no pude vender. Tengo un riesgo político porque hubo una inestabilidad en las normas, me pasó esto en otros países, o sea, muchas cosas pueden pasar. Tengo un riesgo por propiedad, planta y equipo porque también pues, que se quedó quieta y no pude utilizarla a su mayor capacidad. ¿Listo? Entonces, hay que hacer un análisis integral antes y después. Entonces yo antes podría hacer esto, en el 2019 pude hacer esto, era un manufacturero que podía dedicarme a tales cosas y asumía ciertos riesgos, utilizaba estos activos, tenía estas funciones. Pero ahora con la coyuntura resulta que mi casa matriz me dijo, mire, no puede seguir produciendo, dedícase a vender, que yo miro cómo se lo hago llegar y usted dedíquese a vender esto porque no sé qué, porque el grupo decidió tal cosa, entonces por favor miremos cómo usted cambia sus funciones. Entonces ya cambia bastante mi panorama. Entonces, un ejemplo, entonces yo paso de ser un manufacturero a ser un distribuidor. Entonces, en 2019 tenía una serie de gastos, de funciones que claramente en el 2020 ya empiezan a reducirse, ¿cierto? Ya no voy a ser manufacturero, ya no me voy a encargar de las etiquetas ni del empaque ni nada de eso, porque ya eso no me corresponde. A mí me llega el producto y yo miro cómo lo distribuyo. ¿Mm? El personal, pues tristemente entonces yo ya en 2020 tuve que despedir gente porque ya la función no me requiere todo este personal, ¿cierto? Intangibles, yo ya no manejo procesos, no manejo marcas, entonces voy bajando. Entonces, claro, eso sin duda alguna, todo esto lleva pues sin duda alguna un cambio también sustancial en mis estados financieros y es lo que yo debo identificar y cuantificar. Ahora bien, toda esta coyuntura, ustedes me van a decir, bueno, pero si en realidad yo perdí y yo estoy por fuera de mercado,
Entonces me toca hacer ese ajuste que miramos en ese ejercicio de ahorita, porque pues si yo vendí menos, ¿qué puedo hacer? Si se me salió más caro traer esa mercancía, pero no estaba en mis manos ni tampoco el vinculado, entonces ¿yo qué puedo hacer? Si estamos en una coyuntura mundial, ¿me va a tocar ajustar eso así? La respuesta es, revisémoslo. ¿Por qué? Porque la norma de precios de transferencia es flexible en qué sentido, en que usted puede ajustar su información financiera para efectos de determinar si ese indicador si está a precio, si está en mercado. ¿En qué consiste esto? Entonces yo puedo decir, bueno, efectivamente el 2020 fue un año muy difícil para todos, pero la pérdida que yo generé ahí o la menor rentabilidad no significa que, no implica necesariamente que mi casa matriz me haya sobrecargado de costos, que me haya vendido más cara el alimentario. Antes, al contrario, yo he visto en esta semana me pasaron unos estados financieros donde efectivamente se veía que los costos habían hecho como que la casa matriz antes había ayudado un poco y les había hecho unos descuentos importantes en el inventario que trajeron a Colombia para distribuir. Entonces, pero si aún así perdieron, pues revisemos. Claro, hay cosas extraordinarias, entonces la idea es poder revisar cuáles serían esas partidas que yo podría, digamos, despejar de ese indicador para poder matizar o evitar ese ajuste, porque pues no sería justificado que yo cambie mi declaración de renta por una circunstancia que en realidad no podía manejar ni yo ni mi vinculado. Entonces, la normatividad nos permite hacer unos ajustes. Pueden ser estos en la parte analizada, es decir, mi compañía, o en los comparables. Si ustedes me preguntan cuál sería mejor, yo digo, bueno, depende, pero prefiero los ajustes sobre la parte analizada y ya lo vamos a mirar por qué. Entonces, cuando yo miro cómo analizar, cómo ajustar la parte analizada, pues yo, digamos, me conozco y sé cómo me fue. Entonces yo puedo decir, no, mire, es que este año, gracias al COVID, yo tuve que, infortunadamente, despedir a ellos y eso fue una indemnización que pues no es recurrente. Vendí menos por esto. Se me incrementaron los costos porque el arriendo, pues efectivamente yo seguí causando un arriendo que no estaba utilizando, entonces todo eso yo lo sé y también lo puedo, de alguna forma está en la contabilidad, incluso yo podría hablar con mi revisor fiscal, efectivamente me puede decir, efectivamente eso se registró, hay unos contratos, hay unas facturas, etcétera. ¿Listo? Yo puedo segmentar y decir, mire, no, efectivamente mi actividad con el vinculado se desarrolló de esta manera, solamente este pedacito de la empresa y de pronto hasta ni se ve afectada por la coyuntura del COVID, las pérdidas del COVID afectaron otro segmento de la empresa con independientes, pero con el vinculado puede que me haya ido bien. Ah, bueno, entonces mi indicador es este, es diferente y no hay ajuste. Ah, perfecto. Yo puedo utilizar proyecciones, podría utilizar presupuestos y decir, no, mire, mi presupuesto era vender tanto, pero pues pasó eso, entonces ahí también es muy importante entrar a revisarlo en detalle, cómo se construyen unas proyecciones que sean sólidas para efectivamente evidenciar que la pérdida que yo tengo en este año no fue por una manipulación de precios con el vinculado. Entonces, muy importante revisar con detalle y cuantificar todos estos efectos de la pandemia en mis estados financieros para poder matizar ese ajuste y no necesariamente de una entrar a aplicarlo, porque no es justo en todos los casos. Ahora bien, los comparables. ¿Qué pasa con los comparables? Los comparables, hay maneras de ajustarlo, hay ejercicios, pero uno ahí entra a jugar mucho con supuestos, porque la información de los comparables no está tan abierta, no está tan detallada. Entonces, de pronto yo podría estar ajustando algo que no es, entonces es un poco difícil. Sin embargo, si uno pudiese identificar en esos comparables los impactos de la coyuntura y decir, no, mire, es que ellos también les pasó esto, a ellos también nos cerraron, es que ellos, dice, bueno, también podríamos hacer un juego ahí. También hay herramientas estadísticas y de econometría que ya son más sofisticadas que permiten hacer correlaciones entre el crecimiento del PIB, que ese sí lo vamos a saber todos, yo creo que por ahí en 15 días ya saldrá el dato del cuarto trimestre de 2020, contra la dinámica de los ingresos de ese sector. Pero pues es más sofisticado y si bien puede tener una validez técnica,
puede ser un poco más enredado al explicarlo y eso nos puede traer problemas en una eventual revisión con la DIAN o con la Administración Tributaria, porque ellos son más, digamos, es más chévere lo simple, ¿sí? Es más fácil, digamos, explicar, no, mire, me pasó esto. Entonces, existe y se puede hacer, claro, y yo soy economista y me encantan esas técnicas, pero yo también abogo por lo simple y lo que sea fácil de entender y de explicar. ¿Listo? Y también hay unos ajustes vía costos fijos, que son una aplicación de, yo, digamos, mirar la estructura de mis costos fijos y aplicarla a los comparables. Se puede hacer, no es tan complejo, y yo pues quiero hacer ese ejercicio y lo he podido ver y efectivamente sí puede funcionar, pero también puede ser un poquito complejo. No lo podría realizar como a modo digamos, de verificación, pero yo me inclino más por los ajustes que son sobre la parte analizada. Pero igual, no estoy cerrada a ajustar un comparable, la opción está, la norma lo permite, pero por simplicidad y por eficiencia yo quisiera más la parte analizada. Ahora bien, hemos estado hablando de los ajustes, de cómo hacer esto, y pues la buena noticia, y pues yo considero que es una buena noticia, es que hay un antecedente jurisprudencial que de algún modo nos valida o nos da, digamos, cierta tranquilidad de aplicar esos ajustes de esas partidas extraordinarias en la parte analizada. Y es una sentencia que salió en junio de 2018, donde una compañía en un año grabable determinado, pues tuvo pérdidas y pues efectivamente la DIAN solicitó un ajuste a la mediana importante. Pero entonces la entidad de la compañía en cuestión identificó unos sobrecostos por un tema de construcción de planta, por un tema de sobrecostos en inversión de personal directivo y por una escasez también creo que de materia prima. ¿Listo? Entonces dijeron, no, mire, es que yo en realidad, si no fuera por esto, yo habría tenido una rentabilidad razonable. Entonces, si bien la DIAN en su momento no lo aceptó, el Consejo de Estado en última instancia sí lo admitió, sí aceptó los argumentos de esta compañía, alegando que se demostró la existencia de una circunstancia económica excepcional que debía eliminarse una comparación con terceros independientes a efectos de estimar razonablemente sus márgenes de rentabilidad. ¿Listo? Entonces yo digo, si una pandemia global no es una circunstancia económica excepcional, entonces no sé qué más puede hacer, ¿verdad? Entonces yo creo que todo está, mucho de esto está en poder identificar todos estos gastos y poder, digamos, argumentar en debida forma qué fue lo que pasó en 2020 en mi compañía si tuve resultados negativos. Porque pues también he visto otras que les ha ido bien y que, bueno, pues, afortunadamente ahí no hay mucho, digamos, no hay mucho trabajo que realizar, pero en las que sí tenemos problemas, pues es bien importante saber que existe este recurso, que existen estos argumentos, ¿listo? Entonces, para tenerlo en cuenta. Otra, digamos, por decirlo así, otro tema tabú, por decirlo así, que estaba hace unos años, o todavía, es el tema de los comparables con pérdida. Entonces, si bien no hay una, por decirlo así, una prohibición expresa en la norma que diga que no debe utilizar compañías comparables con pérdida, entonces que sería como el ejercicio que hicimos, pero que en vez de margen operativo positivo que tengan negativos, no es que la norma en sí lo prohíba, pero con base en la experiencia de fiscalización, sí hemos visto que la administración tributaria es un poco, digamos, tiene cierta resistencia a tener estos comparables, porque pues se asume que esas operaciones de precios siempre deben tener una rentabilidad, porque si son de mercado, pues nadie hace un negocio para vender, nadie como decía una muy gran mentora, nadie compra pan para vender harina, ¿cierto? Entonces, por eso dice, bueno, entonces, ¿por qué le va a aceptar comparables con pérdidas? Entonces, dada la coyuntura, uno sí puede entrar a revisar, oiga, pero es que si todos perdimos y todos estamos mal, pues hay que revisarlo. Entonces, es importante revisar qué dice la OCDE al respecto. En las guías de la OCDE, ya no las de COVID, sino las grandotas, las que emitió en su última versión en el 2017, las guías de precios para empresas multinacionales y administraciones tributarias, en el párrafo 365,
me dice, oiga, las comparables con pérdidas que satisfacen el análisis de comparabilidad no deben ser rechazadas con base en el solo hecho de que presenten pérdidas. Entonces uno dice, ok, entonces vamos a revisar, porque si es una compañía que se parece a mí y pues sí le fue mal, pero tiene unos activos similares a los míos, se comporta igual, estamos como en el mismo ramo, pues, y es independiente, ¿por qué la voy a rechazar? Entonces, ahí lo que yo veo y lo que es importante es decir, bueno, tengo que ser muy detallista y fijarme mucho en el informe local qué comparables estoy presentando y cómo los están sustentando. Muchas veces yo veo en los informes locales que simplemente dicen, bueno, tengo 5 comparables y esta empresa se dedica a esto. Y ya, y la información financiera y no dice más. Pero yo creo que este año en los informes locales de precios de transferencia hay que ir más allá y hay que fijarse en qué comparables me están presentando y cómo los estoy defendiendo. Y si están con pérdida, tienen que ser muy, muy fundamentados y decir, bueno, es que se dedican a esto, tienen estas funciones, tienen estos activos, el sector en el que se encuentran, tuvieron una circunstancia económica porque, bueno, digamos, son de Colombia, entonces también tuvimos cierres parecidos, no sé qué, ¿listo? Entonces, un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, yo soy una compañía que me dedico a la distribución de electrodomésticos de línea blanca, entonces tengo unos intangibles que no son muy significativos, tengo unos activos fijos, me dedico a cierto canal de distribución y tengo unos indicadores. Y encuentro un comparable, pero ese comparable tiene pérdida. Dice, pues miremoslo. Ellos distribuyen televisores y audio. Perdón. Disculpen un momento. Se escapó la mascota del vecino. Entonces, como les estaba diciendo, la compañía vende, pues prácticamente, pues no es exactamente el mismo producto, pero estamos en el mismo ramo de electrodomésticos. Unos intangibles sobre los activos que tampoco son tan representativos en su negocio. Sus activos fijos tampoco son muy importantes porque son distribuidores, no deben tener mucho activo fijo en su operación. También son distribuidores mayoristas, entonces digamos que estamos como en el mismo canal. También asumen unos riesgos de inventario, obsolescencia de mercado. Tienen una rotación de cartera parecida a la mía, unos proveedores parecidos a los míos. ¿Por qué lo voy a rechazar? Listo, tiene pérdida. Bueno, a mí tampoco me fue muy bien, que digamos, pero ¿por qué lo voy a rechazar? Entonces el punto es poder sustentar todo esto en cada uno de con los comparables que tenemos. Entonces hay que ser muy cuidadosos este año. Ahora bien, ¿se acuerdan que estábamos hablando de los ajustes extraordinarios y que cómo íbamos a hacer? Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Digamos que efectivamente tengo ya mis comparables, todo esto, pero yo estoy con una pérdida. Entonces, tengo aquí un ejemplo de un estado de resultados para 2018-2019 que yo venía pues bien, pero llegó el 2020, tuve que hacer unos gastos, tuve que incurrir en unos gastos que no sabía, tuve que indemnizar gente, tuve que adaptar teletrabajo, bioseguridad, varias cosas. Y tras del hecho me devolvieron más ingresos, me devolvieron muchos pedidos, entonces pues mis ingresos bajaron significativamente. Conclusión, tengo un margen negativo de menos 16. Entonces me dice, y ahí, claro, ese menos 16, si nos devolvemos al rango que estábamos revisando que empezaba en 220, pues nada que hacer. Y ajustar de menos 12, de menos 16, perdón, a 520, que era la mediana de ese ejercicio, pues eso te puede dar muchísimo. ¿Listo? En una operación de compra de inventario, por ejemplo. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Entonces, ahí viene la norma y viene la sentencia donde yo digo, bueno, si yo tengo identificados esos gastos, puedo hacer un ajuste y teniendo claro cuáles fueron esos rubros que fueron, digamos, extraordinarios, puedo ajustar mi utilidad operativa y no tener un margen de negativo de menos 16, sino de 5.22, que efectivamente incluso está casi que sobre la mediana del rango que miramos, ¿cierto? Y no tengo que hacer ajuste en renta porque demostré de algún modo que esos tres conceptos que estoy ajustando, más el tema de los menores ingresos, no son fruto de una manipulación de precios con mi vinculado, ¿verdad? Entonces, el tema es tener muy claro qué fue lo excepcional y cómo lo manejamos. Ahora bien, vamos a entrar a otro, digamos que ya con este punto de los ajustes, antes de que se me olvide,
Hay otro tipo de ajustes, pero yo quise hacer énfasis en este porque es como el que más va a tener aplicación y el que yo creo que es más factible de ejecutar con mayor simplicidad en el 2020. Sin embargo, hay otros donde se puede entrar a ajustar por tasa de cambio, se puede entrar a ajustar por capacidad instalada, mirando cuántas unidades de producción dejé de producir y el impacto en la apreciación son más complejas. No quiere decir que no se puedan utilizar, claro. Tenemos en la declaración de precios de transferencia tengo una lista de 10 tipos de ajustes que yo puedo realizar. Tasa de cambio, riesgo país, capacidad instalada, prácticas contables, riesgo geográfico. Tal vez se me escapan algunos, pero quise traer más a colación por la característica de la coyuntura que estamos tratando. ¿Listo? No significa que los otros no se puedan hacer y claro, seguramente habrá lugar a revisar según la característica de la operación, porque por ejemplo en commodities donde se ven tan afectados por tasas de cambio, pues habrá que mirar cuál es el efecto de eso. ¿Listo? Entonces, quería cerrar esa parte con eso antes de que se me olvidara. Sí hay más ajustes, pero todo depende de la naturaleza de la operación. Sin embargo, por la coyuntura, creo que los extraordinarios asociados a los sobrecostos y a las menores ventas que yo haya podido tener es lo más, digamos, lo más factible y lo más viable que yo puedo aplicar para el estudio del 2020. ¿Listo? Ahora, pues ya de pronto ir cerrando un poco la charla porque ya me pasé de la hora. Espero no estén aburridos. La idea un poco es mirar algunas recomendaciones para el año fiscal, entonces tener en cuenta un poco cuáles son los topes de presentación, tener mucho cuidado, digamos, este es el momento para ir revisando, bueno, cómo se revisa ingresos brutos, patrimonio bruto, cuál es por tipo de operación, cuánto ejecuté en el año con el vinculado. Otro tema muy importante que no se nos puede pasar, las operaciones con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas en jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición. ¿Qué pasa? Que puede suceder lo siguiente. Yo soy un comercializador en Colombia que trajo un cargamento de tenis de Hong Kong y los vengo a distribuir en Colombia. Yo no tengo nada que ver con ese distribuidor, yo soy aquí solito, yo estoy vendiendo, yo soy el único socio de esta empresa, pero compré en Hong Kong. Hong Kong es considerada una jurisdicción no cooperante. Yo tengo que hacer declaración de precios de transferencia. Y si esa compra de tenis superó los 356 millones, tengo que hacer informe local demostrando que esa operación estuvo a precio de mercado, que no es mi socio, que no somos vinculados, yo no soy sucursal, no me importa. El hecho de que esté domiciliado en una jurisdicción considerada como no cooperante ya me obliga a llevar a presentar la declaración y hacer el estudio si esa compra fue mayor de 356 millones de pesos, ¿vale? ¿Cuáles son las jurisdicciones no cooperantes? O sea, yo les hablaba de Hong Kong, pero también una que he visto muy común es Trinidad y Tobago. También he visto operaciones en Angola y en Jordania. Entonces, tener cuidado porque pues esto aquí requiere un poquito de revisar el atlas, todo el tema, porque seguramente no ubicamos varias de esas jurisdicciones, pero sí tener muy presente al momento de presentar precios, decir, tener cuidado de, bueno, de pronto hice un paguito por allá a una jurisdicción que me resultó ser Santa Lucía, por decir algo. Ok, entonces la reporto en medios, ese pago, y en precios, listo, pagué 20 millones de una comisión por algo que ellos hicieron. No tiene nada que ver conmigo. Tengo que presentar declaración por esos 20 millones de pesos que le pude haber pagado a esa empresa o a esa persona que está domiciliada en Santa Lucía. Entonces, mucho cuidado con esa obligación porque a veces se nos puede pasar. Y esto ya digamos que es como unas tareas a tener en cuenta, como unas estrategias con las que podemos ir abordando este año. Primero, anticipación. Yo creo que la clave de todo esto, del éxito de estas obligaciones y evitar y matizar todos los riesgos es anticiparse. Revisemos nuestros balances de prueba en este momento. De pronto se puede hacer algún ajuste antes de cierre. Miremos con el revisor fiscal si de pronto hay algún tema que debamos considerar con ellos. Nos conocen también muy bien y seguramente es de mucha ayuda con los revisores, nuestros auditores. Identifiquemos las obligaciones formales de una vez, de tener claro, me toca hacer declaración, tengo que hacer el estudio, le pagué eso a Santa Lucía, entonces me toca hacer solo declaración y clasificar las operaciones intercompañía de una vez para tener las listas también para la renta y poder ir
mirando cómo va a ser el tratamiento fiscal también. Verifiquemos. Entonces, ya tengo las operaciones, sé que hice algunas cosas con mi vinculado. ¿Será que sí están a precios? ¿Será que sí está cumpliendo el principio de plena competencia? No, es que este año me subieron la tasa de interés. De pronto hay un tema de subcapitalización que tengo que mirar. Es que me vendí muy barato esa mercancía por esto. Bueno, revisemos. ¿Listo? Calculemos a veces pues uno quisiera no tener que hacer ajustes en renta, pero a veces es válido, a veces uno no tiene el soporte porque algo pasa en el modelo de negocio. Pronto si haya temas que revisar con mi vinculado, decir, oiga, mire, revisemos el precio. De pronto usted no está reconociendo algunas cosas, entonces ajustémoslo. De pronto yo creo que sí hay ocasiones en las que sí amerita hacer ajuste en precios en la renta. Coordinemos. Revisemos cuál es el tratamiento contable de esa transacción intercompañía. ¿Será que simplemente es un reembolso y lo traté como una operación de balance o será que sí es un gasto? De pronto lo estoy considerando, resulta que era una operación de balance y lo mandé como gasto en precios. Mucho cuidado con eso. Ojo, verificar el cumplimiento de requisitos de deducibilidad. Entonces ahí es cuando yo tengo que andar muy de la mano con el equipo tributario y decir, mira, es que pasó esto, tengo una asistencia técnica, pero ¿cómo la trataron? No tenemos el registro de contrato. No, es que no calculamos los intereses presuntos. No, es que, bueno, o vamos a hacer esto. Mira, podemos ajustar esto. No, en la renta tenemos que reconocer tal cosa porque no lo hicimos. Comparemos las cifras de los diferentes formatos para evitar temas que pueden ser formales, pero aún así siendo formales pueden ser muy costosos. Documentemos, como les decía, preparar el informe local desde ahorita mirando mirando muy bien el análisis industrial y el análisis de comparabilidad tiene que ser muy sólido este año. ¿Cuál es el sustento de las decisiones de fuerza mayor? No, es que mire, tuve que cerrar la planta por esto, es que tuve que cerrar esta línea de negocio por esto, tuve que despedir a estas personas por esto. Indicadores clave, no, mira, ya mi margen bruto se fue a así nuestro análisis no sea basado en márgenes, igual todo eso es muy importante mostrarlo en el estudio porque es nuestro primer mecanismo de defensa frente a una auditoría. La prueba de beneficio en servicios del que les contaba, qué tan necesario es, me lo prestaron, la realidad de ese servicio. Verifiquemos con el informe maestro. Las compañías que tienen que presentar informe maestro, es bueno irlo hablando con sus casas matriz de que, bueno, en el informe maestro tendrá que aparecer, no, mire, se cambió la cadena de valor, ya no es esta, ahora esta compañía ya no hace esto, ahora hace esto. Entonces es muy importante ir revisando con nuestras casas matrices esto. La presentación, digamos que esto es de lo más sencillo y cuando ya uno le pone el sellito al tema, pero ojo, que los archivos se vayan debidamente nombrados, evitar cosas que son, digamos, bobitas, pero que pueden llevarnos a temas formales muy complejos, verificar los saldos del formulario 120. El formulario 120 es pues como el resumen de nuestra declaración informativa, verificarlo también frente a las transacciones reales, antes de presentarlo efectivamente ante la DIAN y firmarlo, que las firmas digitales del representante legal estén vigentes, porque puede parecer tonto, pero a veces nos coge la noche con eso y resultamos presentando tarde una declaración de estas y eso cuesta. ¿Listo? Y ahora para tener en cuenta, planeemos. ¿Por qué? Puede que toda esta coyuntura haya sido difícil, puede que no, o sea, ¿cómo voy a pensar en un ajuste? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo casi que voy a cerrar? ¿Cómo? No. Creo que todo es de oportunidad y todo es susceptible de mejorar. Entonces, en esta coyuntura, ya sabiendo mucho más como en detalle de mi negocio, de la cadena de valor, de cómo juego yo en mi grupo multinacional, revisemos, pueden haber posibilidades de cómo reestructuramos el negocio, de pronto hayan unas mejoras, unas cosas que se puedan aprovechar en una jurisdicción y no lo estamos haciendo. Todo es susceptible de mejorar. Oiga, revisemos estos contratos. Yo creo que, listo, pasamos el 2020, pero de pronto en el 2021 sería bueno ajustar nuestros términos en este contrato porque este servicio de pronto ya no lo necesito. De pronto este préstamo ya está muy caro, de pronto lo puedo prepagar, de pronto, oiga, amplíeme el periodo de gracia. Todos esos temas. Entonces, y muy importante, todas las situaciones son muy particulares. Ninguna tiene una fórmula general, no hay una receta mágica para esto. Entonces, todo requiere, cada empresa es un universo aparte, cada empresa es un mundo muy diferente y cada una necesita de una revisión en particular.
pero yo creo que si lo hacemos con el debido tiempo y con el debido juicio, pues no hay problema. Por último, pues son los plazos, pues la alegría que todo sea en septiembre, lo formal, pero lo sustancial viene ahorita en abril. Entonces, por eso es importante que empecemos desde ya a revisar. Y la fecha de presentación del informe maestro y el informe país por país. Del país por país no les hablé mucho, porque es un informe que en Colombia no muchas empresas lo preparan, es más para las casas matrices de aquellos grupos que tienen más de 750 millones de pesos de pesos, perdón, 750 millones de euros en ingresos. Entonces, pues los tienen que preparar como las casas matrices. Entonces, por eso en Colombia creo que son muy poquitos. Sin embargo, pues ahí también en esas fechas de diciembre se presenta el informe maestro, que si bien está más lejitos, también tiene que guardar coherencia con el local, porque he sabido de casos en los que me revisan el maestro y me encuentran inconsistencias que también son objeto de sanción, y una sanción bastante gravosa. Bueno, creo que eso era, digamos, lo que les quería contar en esta mañana. Me pasé un poquito del tiempo, espero no los haya aburrido mucho y pues estoy muy atenta a las preguntas, comentarios, No, estamos muy bien de tiempo, Natalia, pues muchas gracias. Yo les voy a dejar en el chat, pues a todos los participantes tus datos, pues el correo electrónico. ¿Vale? Si también pues tienen alguna pregunta, es el momento de hacerla. Si no, se les ocurre más adelante, pues ahí está el correo de Natalia para que la contacten o nos pueden contactar a nosotros directamente, pues para ponerlos en contacto. Lo otro que les quería decir a todos los participantes es que esta presentación va a estar en nuestra página web en los próximos días junto con la grabación de la sesión y ya les estoy escribiendo pues la página para que puedan consultarlo. Listo. Creo que pues todo quedó muy claro porque creo que no hay preguntas, Natalia. Pues, como me decía un profesor, o nadie entendió nada, o todo quedó O muy todos claro. entendieron todo. Sí, Sí. exacto. A mí también me lo decían. Entonces, pues bueno, creo que sí, que Bueno, no nos escribieron ninguna preguntita. Les agradezco a todos por su participación. Espero que pues les haya servido mucho esta charla. Natalia, a ti también muchas gracias por tu a tiempo. A ustedes. Ere también muchas gracias por disponer a Natalia de esta charla y pues estamos pendientes si en algún momento algún participante necesita algo, pues para ponerlos en contacto. Listo, quedo muy pendiente y muchas gracias. Quedo muy atenta de si me quieren escribir con cualquier pregunta, estoy muy pendiente. Listo, claro que sí, claro que sí. Feliz día para todos, entonces que estén muy Buen bien. día. Bueno, que estén muy Vale, bien. chao. Bueno, hasta luego.